Y en esa noche de martes, noche de perfiles y perfilados, acá en Telemax, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle, como siempre me da mucho gusto saludarles cada martes y jueves en punto de las 9 de la noche en este espacio de perfiles y perfilados por la señal de Telemax. Abordamos, como siempre, asuntos que son de interés público. Algunos pueden ser muy públicos y muy discutidos, pueden estar hasta viralizados si quiere, algunos de los temas que pasan por aquí, otros no tanto, pero que vale mucho la pena que pongamos aquí sobre la mesa y le propongamos a usted estos temas, a ver si usted los considera para después comentarlos allá con los suyos. Mire, si usted tiene hijas, hijos menores de edad, jovencitos, adolescentes, niños ya saliendo de la niñez y entrando a la adolescencia, o en la adolescencia entrando ya a la mayoría de edad, este programa debe interesarle. Este programa es justamente para usted. Si usted tiene el interés de proteger o la preocupación de proteger a sus hijos de los riesgos que hay en la calle, en la escuela, en esto, ¿sí? De eso vamos a platicar esta noche aquí en Perfiles y Perfilados. He invitado a dos personas que entienden bien cada uno de los temas que manejan y que nos van a ayudar a nosotros, incluido yo, a entender y a ser un poco preventivos, a tener un pensamiento crítico, me decía uno de mis invitados ahorita, sobre lo que estamos consumiendo y también la situación en la que se encuentran las niñas, los niños, los adolescentes en nuestro estado. Hay un reporte que acaba de emitir la Fundación Nueva Generación Sonora sobre la situación de la niñez en el estado. Por eso invité a Michelle Lucero, que es la directora de la fundación, que está conmigo esta noche. Es que segunda vez que vienes, ¿verdad, Michelle? Tercera vez. Tercera vez. Sí. Tercera vez que viene Michelle Lucero aquí al espacio. Muchas gracias. Ahora te agradezco mucho que hayas podido venir. Sí, y está acá Alejandro Félix Abdo. ¿Cómo estás, mi querido Alejandro? Bienvenido. Sergio, un gusto estar aquí. Muchas Michelle, gracias. encantado. Alejandro entiende, ha trabajado, ha estudiado mucho el tema de los consumos de contenidos en redes sociales, digitales, el tema que tiene que ver con acciones preventivas, cómo podemos protegernos de lo que está ahí, porque no todo lo que está aquí es bueno, de hecho hay muchas cosas malas, y también desde luego cómo nos podemos proteger de la persona que está del otro lado, de la línea, ¿no? Con quien estamos. Hay videojuegos que son en línea, los niños son enganchados a través de sus videojuegos, en fin, por ejemplo, no nada más decir un ejemplo. A ver, Sí. Michelle, vamos a empezar contigo porque han ustedes ya publicado este reporte. Digamos, en una primera entrada, ¿qué es lo que arroja este reporte? Este es un informe anual, Sergio. Es el tercer año consecutivo en el que publicamos un panorama de cómo se encuentran las niñas, los niños y los adolescentes de aquí de nuestro estado. Casi siempre hablamos de un tema en particular, por ejemplo, migración infantil, violencia sexual, y nos enfocamos en esto, ¿no? Cada mes hacemos una pequeña publicación, pero esto es una compilación, es un instrumento muy completo que reúne todos los indicadores a partir de fuentes oficiales y públicas, verificables, actualizadas, que nos permiten entender cómo están en todas las áreas que tienen que ver con sus derechos establecidos en la ley, ¿no? El acceso a la educación, la situación de pobreza y marginación, el tema de salud, discapacidad, migración, el tema de violencia, que es uno de los más serios que traemos en este informe, con la intención de poner un diagnóstico muy puntual sobre sus condiciones y poder, que nos sirva de instrumento para todos, para poder centrarnos en las problemáticas más urgentes que debemos de abordar, ¿no? Destacamos datos, por ejemplo, la disminución de la pobreza en un 25% en la población menor de edad de aquí de nuestro estado, la disminución de la pobreza extrema en casi un 40%, que también son datos muy favorables, el programa Becas Sonora de Oportunidades, un incremento importante. Todos estos temas los vemos destacables, pero por otro lado, cuando hablamos de situaciones de riesgo y de violencia, pues aquí los datos no son muy favorecedores en algunos indicadores. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de homicidio doloso. En los últimos 3 años se han registrado 126 víctimas de homicidio doloso aquí en nuestro estado. El tema de feminicidio. 126 víctimas menores de edad. Menores de edad, ¿no? Y cuando hablamos de homicidio doloso puede ser el encontrarse a lo mejor en un ataque armado donde van hacia un familiar y terminan como una víctima indirecta de este tema, el encontrarse en una, así es, en una riña, en una situación de violencia familiar, el bullying está a la orden del día. Entonces, pueden derivar en estas situaciones donde ya se comete homicidio de manera intencional hacia ellos, ¿no? Otro tema muy destacable son los menores desaparecidos. Creo que vale mucho la pena profundizar en este tema. El año pasado se registraron 258 menores de edad desaparecidos.
En los últimos 3 años las cifras eran 17 menores, 22 menores, y el año pasado nos alarma este número, este incremento de casi 11 veces, ¿no? De 258 menores de edad desaparecidos aquí en nuestro estado, entre muchos otros temas, ¿no? Este es un informe muy completo que vale mucho la pena consultar y compartir. Bien, a ver, se dispara el número de menores desaparecidos, 258, ¿cuántos eran el año anterior? En el 2022 se registraron 17 menores desaparecidos, en 2023 sube a 22 menores desaparecidos y para 2024 hay un incremento de 11 veces más, de 258 menores desaparecidos. Para el 2024. Así Bien. es. En este reporte se establecen las causas de esto, que se pueden... No nos gusta profundizar mucho en hipótesis, porque precisamente cuando hablamos de población menor de edad, siempre hemos destacado desde la Fundación que hacen falta más información, ¿no? Por ejemplo, violencia familiar no está desagregado. No tenemos idea si en un hogar hay 1, 2 o 3 niños viviendo violencia familiar, ¿no? Siempre necesitamos profundizar más con más instrumentos que nos permitan ahondar en causas, en qué lo genera, para poder enfocarnos en la prevención, ¿no? En políticas públicas de prevención. Pero en este tema en particular, lo que sí destacamos es que el 67% de estos menores que fueron registrados como desaparecidos y no localizados han sido localizados. 33% se encuentra en condición de desaparecido, es decir, 85 menores de edad del año pasado aún siguen desaparecidos. Siguen sin ser encontrados. ¿Qué se hace con toda esta información, Michelle? Bueno, a partir de publicar este instrumento, lo que deseamos es que sirva para las instituciones, para el desarrollo de programas preventivos. Nosotros, desde Fundación Nueva Generación Sonora, trabajamos mucho en materia de prevención. Constantemente estamos teniendo pláticas en escuelas primarias, preescolares, teniendo intervención con madres y padres, con maestros, con campañas preventivas para abordar poco a poco estos temas, ¿no? Por ejemplo, el bullying escolar, la responsabilidad de estarles cuidando en casa, ¿no? En el mundo digital, el año pasado publicamos el libro Conectados, Hermosillo. Sí, fue una encuesta de UNICEF que se aplicó en 18 países del mundo, por primera vez en México, en Hermosillo. Estamos buscando siempre cómo abrazar estos problemas y buscar cómo solucionarlos desde la sociedad organizada, ¿no? Reconociendo también lo que hacen otra sociedad, ¿no? Por ejemplo, el albergue comunitario, Vida Plena, Corazón Contento, que ahora estamos en una campaña de recaudación de recursos. Siempre estamos tratando de acercarnos con comunidades que están trabajando e incidiendo en el bienestar y la protección de la infancia. Pero definitivamente, y creo que este es el objetivo de este programa, visibilizar tantas problemáticas y las condiciones que no están favoreciendo a la infancia en este momento aquí en nuestro estado. Bien. Son muchas las aristas, son muchos los aspectos que se pueden abordar. Aquí hablamos mucho, y ahorita vamos me quedan 3 minutos para terminar el bloque, pero me gustaría que lo fuéramos armando, no con todo, pero sí, por ejemplo, el tema del bullying, ¿sí? El tema de los jovencitos o niños que son contactados o reclutados por grupos criminales. Grave. Hemos hablado aquí, tú y yo, de eso en programas anteriores. Incluso hay funcionarios de la Fiscalía General de la República que lo han dicho. Yo recuerdo varias declaraciones del propio delegado de la FGR alertando constantemente, debo decirlo, reconocer, uno de los funcionarios más insistentes en ese tema ha sido él, el delegado de la FGR. Papás, mamás, ¿dónde están? Está pasando eso, estamos encontrando chamaquitos de 12, 13 años con unos fusiles que apenas pueden. ¿Dónde están los papás y las mamás de esos niños? Sí, y entonces me parece que vale mucho la pena irnos por ahí. Y el tema del bullying también, que deriva en otras cosas. Y luego hablamos mucho, Alejandro, te voy a pedir un comentario de inicio para cerrar el bloque. Hablamos mucho y nos enorgullecemos de que somos un país y un estado muy conectado, ¿no? Muy conectado. Tenemos un Wi-Fi en todos lados y tenemos una gran conectividad. Bien. ¿Qué también estamos usando esa gran conectividad? El tema de fondo es precisamente ese, Sergio. Estamos pasando en promedio más de 9 horas diarias de conectividad a Internet sin un propósito específico educativo, es decir, de crecimiento. Realmente pasamos aproximadamente más del 60% de ese tiempo en entretenimiento y el consumo de videos se ha disparado tremendamente, ¿no?, en los dispositivos móviles.
Si hablamos en el segmento que nos aplica niñas, niños y adolescentes, el consumo de Internet cada vez es mayor, pero para menos temas que tienen que ver con el crecimiento personal, desarrollo personal, educación, todos los temas que engloban en ese sentido. Es decir, estamos utilizando la tecnología que cada vez es más y mayor, así como la propia inteligencia artificial. Debo hacer un paréntesis para mencionarlo, que la primera pregunta que le hacen niñas, niños y adolescentes en su primer acercamiento a inteligencia artificial es: estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Esa es la primera indicación. Cuando nosotros hablamos del uso de la tecnología, particularmente en nuestro estado, tenemos un déficit en materia educativa, es decir, enseñar en el manejo de los dispositivos. Hoy en día, debo decirte que en muchos de los aspectos de la familia, involucrarnos en un primer estado de derecho con niñas, niños y adolescentes sería elaborar un contrato de uso del dispositivo móvil. Estas son las reglas, te sujetas a ellas. En caso de incumplimiento, pues obviamente el dispositivo no puedes acceder a él. Creo que nos hace... ¿Es un contrato entre papás e hijos? Papás e hijos. Empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque en todo, Sergio, también el exceso en el uso de la tecnología puede llegar a ser fatal, ¿eh? Y lo he dicho durante muchos años, muchísimos años, y hoy en día se ha exponenciado más. ¿Por qué? Porque debo decir que el uso de la tecnología en estos dispositivos móviles por niñas, niños y adolescentes, pues es como soltarles un carro. Si no tienen una licencia de manejo expedida después de haber aprendido en el uso, pues obviamente le sueltas un carro y sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Claro. A ese nivel lo pongo, pero no sonando alarmista, sí quiero decir que hay mucho que hacer, empezando por controlar los tiempos y saber qué están haciendo nuestros hijos en Internet. Esa es la pregunta que debemos de responder hoy en día. Cosa que no estamos haciendo. Tenemos que ir a un corte y regresamos. Estamos analizando el reporte, el informe anual de la Fundación Nueva Generación, y obviamente que va íntimamente ligado al tema de todo lo digital, porque nuestros hijos, hijas, pues ya vienen así hechos, pues ya vienen de fábrica. Nosotros tuvimos que ponernos adaptaciones a lo largo de los años para entenderle, pero ya vienen así de fábrica. Entonces, definitivamente tienen que ir ambas cosas juntas. Vamos al corte y regresamos. Bien, seguimos con el tema. Michelle, me gustaría que le recordaras al público del libro Conectados. Aquí lo hablamos hace algún tiempo. Sí, me parece muy interesante lo que platicas, Alejandro, porque precisamente el año pasado presentamos Conectados Hermosillo, la nueva generación digital. Hablamos de cómo esta generación son los pioneros digitales. Desconocemos las repercusiones que va a tener el haber utilizado excesivamente los dispositivos, ¿no? Y un dato muy importante que destacábamos es que a partir de los hallazgos de esta encuesta que realizamos aquí en Hermosillo con una metodología de UNICEF que se ha aplicado en 18 países del mundo, los resultados nos dieron que aquí en Hermosillo las niñas y los niños utilizaban en promedio 7 horas al día los dispositivos, ya sea un celular, una tableta, una computadora, y precisamente destacábamos el dato de que era para uso de entretenimiento, para visitar redes sociales, para jugar Minecraft, Roblox, ver videos en YouTube, principalmente para contenidos de entretenimiento. Y destacábamos mucho los riesgos de contacto, con quienes están interactuando los niños y niñas, ¿no? Vemos este tema de reclutamiento porque los jóvenes están siendo contactados a través de Marketplace, de Facebook, ¿no? O sea, de esta red social tan accesible para todos, pero especialmente vulnerable para los adolescentes. También veíamos el riesgo de conducta, cómo se están portando los hijos y cómo se están comportando en ese ambiente digital, ¿no? Porque mucho bullying sucede en el espacio escolar, pero ahora se pasa también a este mundo digital que es parte de ellos, ¿no? Ahí se continúa lo que sucedió en el espacio escolar. Estos comentarios también suceden en estas plataformas, ¿no? Y también los riesgos de contenido. ¿Qué están viendo? Si es TikTok, yo hablo mucho de la hipersexualización de las adolescentes, de los contenidos de narcotráfico, de la promoción de la narcocultura a través de los corridos tumbados y estas modas que
claro que influyen en quiénes son, en sus aspiraciones y en su proyecto de vida, ¿no? Alejandro. Mira, yo sí quisiera citar a un doctor alemán de nombre Manfred Spitzer, que escribió un libro fabuloso que se llama Demencia Digital. ¿Cuáles son los riesgos a los que nos estamos enfrentando hoy en día? Va y está llegando la presbicia a más temprana edad por el exceso de exposición de pantallas en los ojos. Es decir, lo que le denominamos la vista cansada, cada vez llega a una edad más temprana. Segundo punto, problemas ortopédicos, manos, brazos, posturas. No lo digo yo, está en el libro, ¿no? Y por último, uno de los grandes riesgos es precisamente la demencia a edades más tempranas. Esto porque el cerebro también, al ser un músculo, está establecido que este dispositivo se vuelve un tercero que decide por nosotros. Hay una pregunta que siempre me gusta hacer en los cursos de inteligencia artificial y les digo, dame 5 números de tus familiares más cercanos. Nadie se lo sabe. Y eso ya nos dice algo, ¿no? Claro. Simplemente llegar a algún lugar, dominábamos un mapa. Pero aquí voy a hacer mucho énfasis en un tema que me llama mucho la atención. Efectivamente, se está utilizando la tecnología para llevar a los jóvenes a estos esquemas de conductas delictivas por grupos delictivos, porque precisamente conocen o se han estado allegando de mercadólogos que saben cómo funcionan. Es decir, digamos, ¿dónde están los peces? Si yo requiero jóvenes de una edad a otra edad, en ese rango de edad está precisamente metidos ahí. ¿Qué es lo que hago? Lanzo una publicación que obviamente donde están requiriendo personas de esa edad para un trabajo en específico, al darle clic los manda a un grupo privado de Facebook y ahí es donde empieza el problema. Porque al ser un grupo privado nadie lo está visualizando y ahí entras con tu nombre, es decir, es tu red social a tu nombre con la que entraste. Ya de entrada, ya te engancharon porque saben quién eres y te dicen abiertamente para qué te quieren. Y obviamente por miedo terminan acudiendo algunos jóvenes, otros por valentía, ¿eh? Y otros continúan, envíame tu documentación, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, creyendo que están siendo parte de un proceso de reclutamiento para un trabajo legal, formal, ¿no? Entonces, estos procesos y modus operandi son los que nos llaman la atención. Pero además debo decirte que incluso llegan a decirlo abiertamente. ¿Para qué grupo vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Llegan a ese grado, Alejandro, de decirte, Mira, oye, vas a trabajar para este grupo delincuencial? Yo no lo he visto per se, pero me han compartido personas publicaciones donde ya específicamente se ven las conversaciones uno a uno. Entonces, desafortunadamente, aquí ya viene un tema de temor. Coincido que hay una cultura permisible durante los últimos años hacia ciertos movimientos en redes sociales y específicamente la apología del narcotráfico, también la hipersexualidad, como bien lo comentabas, Michelle. Sin embargo, el tema de fondo donde debemos de estar trabajando, y ahí es donde quiero hacer mucho énfasis, es en saber simplemente, si siguiéramos solamente el dispositivo móvil del tiempo que le están dedicando nuestros hijas, hijos y adolescentes a esta pantalla, sabríamos no solo el tiempo que le dedican, sino a qué le dedican más tiempo. Es decir, podemos saber si están más metidos en TikTok, si están más metidos en Instagram o en Facebook, o si están entrando a grupos. Eso es lo que no sabemos como padres. Y definitivamente, hablarle a un joven que tenga un pensamiento crítico para discernir cuando una oferta de trabajo es demasiado buena para ser verdad, pues es casi imposible. Sin embargo, nosotros como padres, ahí es donde debemos de empezar a implementar mecanismos de comunicación con ellos. Sí, claro. Creo que somos la última generación, yo tengo 31 años, de jóvenes que podemos tener este pensamiento crítico previo a la tecnología, ¿no? Poder discernir entre un contenido, si le doy clic o no, si es un enlace falso o no, si favorece a mi bienestar o no, que podemos identificar todo esto, pero decírselo a una generación que nació con el celular en la mano y que le es difícil identificar
entre qué contenidos aportan a su bienestar, a su salud mental, a su desarrollo como educativo y muchos otros aspectos, pues es difícil, ¿no? Yo lo veo muy complejo, Sergio, el que un niño pueda identificar y tenga la agencia activa de poder decir, esto no me hace bien, tengo que hablarlo con mamá y papá. Definitivamente aquí hay una intervención de padres necesaria, obligada. A eso iba, preguntarte, en el informe que ustedes emiten y en los estudios que van haciendo, ¿hay alguna parte que establezca qué tan bien o tan mal estamos cumpliendo con la parte que nos toca a los padres y madres de familia? Dentro de esta encuesta de los resultados de Conectados Hermosillo, les preguntábamos a los niños qué tanto supervisaban los padres el tiempo que ellos pasaban en línea. El 60% nos decía que a veces supervisaban, el 30% nos decía que no lo supervisaban y el otro 10% nos decía que sí lo supervisaban, ¿no? Entonces aquí vimos una ausencia que sí nos alarmó porque a veces supervisan, ¿no? Y claro, esto demandaría que un papá estuviera a un lado del niño específicamente revisando contenido por contenido cuando en TikTok te duran 10, 20 segundos, ¿no? Lo que están viendo los niños. Entonces sí definitivamente son conversaciones necesarias, ¿no? De mamá, papá, de enseñar estos contenidos a los hijos y qué es lo correcto para ellos y medir los tiempos. Yo estoy de acuerdo con esto de este contrato, ¿no? Reglas establecidas que inciden en su formación, porque ahora lo que vemos, como muchos otros problemas, es la ausencia de autoridad, ¿no? De madres y padres cuidando de sus hijos, de maestros y de sociedad y autoridades institucionales. La autoridad es esta, ¿no? Esta es la autoridad. Muy cómoda para la familia. Justamente esa es la autoridad. Es el tercero que decide. Tiene una credibilidad impresionante lo que vemos aquí, sobre todo para una generación que creció con este tipo de dispositivos que en principio no está mal por sí mismo, sino el uso que se le da. Entonces, todo lo que ven ahí es verdad indiscutible, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy curioso que tú puedas creer en algo que te dice un desconocido, el que no le estás viendo la cara, ¿sí? Pero si tienes un encuentro cara a cara con otro ser humano, no le confías nada. Es lo que nos está pasando ahora con los dispositivos y con esta generación. ¿Qué tendríamos que hacer para reconfigurar el pensamiento de los padres de familia y de nuestros hijos a fin de fomentar, pues desde chicos, ese pensamiento crítico que no estamos teniendo, del que tú hablabas, Alejandro, pero que además no lo tienen los niños, porque son niños, pero ni siquiera los papás? El fondo aquí, Sergio, es saber qué hacer. Límites claros y precisos. Es decir, yo no puedo supervisar todo lo que están viendo mis hijos, es imposible. Pero sí puedo saber y decir y establecer cuáles son los límites. Y límites tienen que ver con tiempo, cantidad y tipo de contenido. Es decir, tengo que activar controles parentales, filtrar contenidos que no deben de ser permisibles. Tengo que asignar tiempos a las aplicaciones que a ellos le dedican más tiempo. Y definitivamente el último de los pasos y el más importante es sentarte a hablar con ellos, de hacerles ver y saber que los peligros son latentes. Esto tiene que ver mucho con un sentido común, Sergio. Debo decirlo que es como decir arriba, abajo, a un lado, al otro. Si vas a cruzar una calle, voltea hacia los dos lados. Hoy en día no solo hay reclutadores, hay personas que están tomando fotografías o pidiéndole fotografías a niñas, niños y adolescentes para venderlas en el mercado negro. La pornografía también es otro de los temas, pornografía infantil, es otro de los temas que son sumamente delicados. No solo está el tema del crimen organizado, refiriéndome al narcotráfico, está también el crimen organizado con la pornografía, está el crimen organizado que se dedican a recopilar números de tarjetas de crédito de papá, mamá, que es a través de niñas, niños y adolescentes como lo están teniendo. Entonces, hay que darle primero visibilidad al problema y segundo, establecer límites. El límite debemos de establecerlo como padres, el control lo tenemos como padres y definitivamente pues el conocimiento, si no le queremos llamar a ese al pensamiento crítico, porque muchas veces no se entiende, yo les he dicho a todos, confía en tu intuición.
esa intuición como padre, como madre, que tú sabes exactamente que algo no está bien y hay que tomar acción. Si algo definitivamente no está funcionando en casa respecto a los límites, debemos de establecerlos. Sí o sí, no existe una aplicación que se va a volver el observador de esos peligros y protegerlos. No existe. Hablábamos tú y yo ayer, Michelle, cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para el programa, de esta parte de los grupos criminales que son que reclutan a niños, a menores de edad. ¿Qué canales, aparte del marketplace que mencionabas, son los que aparecen en ese informe? Y preguntarte, ustedes como fundación, si hay algún señalamiento puntual, ¿estamos o no haciendo lo suficiente como sociedad, instituciones públicas, gobiernos, papás, mamás, para evitar esto? Sí, incluso también con las noticias recientes de jóvenes delinquiendo y cometiendo delitos, no solamente siendo, sí, los macheteros, sí. No solamente siendo reclutados por el crimen organizado, sino cometiendo actividades ilícitas en perjuicio de la sociedad. En este tema, Sergio, me parece que refleja un abandono y una negligencia por parte de la autoridad. Y no me refiero a la institución nada más, sino a madres y padres negligentes y ausentes, a maestros, a organizaciones de la sociedad civil, que no estamos haciendo lo suficiente en materia de prevención. Para que un niño llegue a este punto, donde ya fue reclutado, ya se involucró en crimen organizado, en actividades ilícitas, en hacer daño a otros, ya sintió un abandono, un descuido por parte de sus autoridades, como el mamá, papá está ocupado, yo me la voy a pasar aquí en la calle, no tengo actividades deportivas, culturales, de empleo, no hay oferta suficiente para que me mantengan aquí entretenido, me opto por irme a estas actividades, ¿no? de conductas ilícitas, de situaciones de riesgo. Yo destacaba mucho este dato de los resultados de los centros penitenciarios y centros de internamiento para adolescentes. El año pasado se registraron 126 adolescentes internos, de los cuales 1 de cada 4 adolescentes se encontraba ahí por haber cometido un delito en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos. O sea, ya las formas de violencia cada vez son más graves, ¿no? Y vemos que cada vez tienen más acceso a armas, ¿no? Y no solamente armas blancas, también en materia de explosivos y armamento pesado. Yo creo que y esta cultura también que predomina en la tecnología digital, en las plataformas de música, estas canciones, estos mensajes que se promueven, es lo que están aspirando, ¿no? Como un estilo de vida, como un proyecto de vida, como sus actividades cotidianas, como parte de la cultura donde ellos se desenvuelven. Tengo que ir al corte y regresamos con el tema. Es que, bueno, ahorita que hablas hablamos de los cuidados de los padres, es que, pues, esta también es niñera. Ay, sí. Así es. Sí. Entonces, ay, como enfadas, toma el teléfono, ¿no? Y quién sabe qué ve en el teléfono. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos poniendo algunas cosas aquí sobre la mesa. Digo, Alejandro y Michelle lo están haciendo. Lo estamos poniendo para que usted vaya tomando esas partes que nos van correspondiendo a nosotros como papás, mamás, que nos corresponden como medios de comunicación, porque tenemos una responsabilidad como medios de comunicación, la televisión, la radio y las redes sociales, en encontrar o en prevenir o en alertar qué es lo que está pasando, aunque pues parece que hay gente que no se voltea, ¿no? Tenemos una sociedad que está ignorando estas alertas, es lo que yo siento, que las alertas ahí están ahí donde mismo está, Michelle, Alejandro, donde están los riesgos. Hablaste del marketplace, el Instagram, los juegos, ¿cómo se llaman? Minecraft. Roblox, Minecraft. Sí. Ahí mismo están las alertas. Sí. Nada más que no las vemos. Ahí están. Sí. Ahí mismo están las luces amarillas encendidas. Pues incluso focos rojos. Rojos. Definitivamente. Yo creo que algo que es importante es ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y yo empiezo siempre diciendo que el problema se resuelve primero en casa.
Y este problema dándole visibilidad, pero segundo, activar los controles parentales. En tiempos de la inteligencia artificial no es válido que nos escudemos, que no sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque finalmente ya ni siquiera es googlealo. Ahora le puedes preguntar a una IA. Le dime preguntas. paso a paso cómo configurar el control parental para establecer tiempos de acceso a Internet en el módem de mi casa. Y le puedes dar incluso hasta el marca y modelo del módem. Y te dice paso a paso cómo hacerlo. Obviamente, establecer tiempo es bien importante. Tiempo. El primer factor que debemos de configurar en un control parental es el tiempo. El segundo, y no es por orden de importancia, es contenidos. ¿Qué contenidos queremos que vean nuestros hijos? No es válido, y digo con sumo respeto, cada quien decidirá, tan es así que hay cerca de 10 millones de personas que todavía creen que la Tierra es plana. Cada quien decide. ¿Existen? Sí, y créeme que existen, ¿eh? Yo no sé si ustedes, pero yo no creo que la Tierra sea plana, pero Pues bueno, yo no, pero... finalmente hay más de 10 millones de personas que sí creen que la Tierra es plana, pero eso no significa que sea un hecho verificado y cierto. Siendo en ese orden de ideas, pues, ¿a qué contenidos se están exponiendo? Es decir, ya hablamos de todas estas apologías, no las voy a repetir, pero también debemos de ser conscientes que también está la apología de la anorexia y la bulimia, que está obviamente cómo hacerse daño. Todavía existen muchos temas de salud y de salud mental que están vigentes y presentes. ¿Qué queremos que nuestros hijos vean? Y esa es una decisión que debemos de tomar como padres, nos guste o no. Es decir, yo no dejaría que mi hijo vaya y vea temas de cómo están decapitando personas. Entonces, tenemos que tomar acción, límites de tiempo, límites de contenido. Y por último, una supervisión activa que tiene que ver con pláticas y con ese contrato de decir, tu primer teléfono inteligente, aquí está, pero aquí está tu contrato. Yo creo firmemente en el Estado de Derecho y te puedo decir que efectivamente ese es un buen inicio para meterlos a un Estado de Derecho, a niñas, niños y adolescentes. Poner las reglas claras, puedes acceder a estos contenidos fuera y dentro de esta casa, porque no solamente es a través de este dispositivo móvil, porque si tú accedes a estos contenidos, te puede causar estos problemas. Esa es una forma de visualizar y darle visibilidad a la problemática. Y por último, insisto, supervisar activamente el dispositivo, porque hoy en día existen herramientas que ni siquiera puedo tener acceso al dispositivo y puedo estar viendo qué está viendo mi hijo. Bien, a ver, tratando de... Quisiera, si me permite, Adelante. Sergio, porque me parece muy interesante y muy importante lo que mencionas, Alejandro, pero destacaría que para que todo esto suceda implica voluntad de madres y padres, de reconocer que este es un tema que ha transformado la dinámica del hogar gravemente, ¿no? Ahora los depredadores, quienes buscan poner a los menores en situaciones de riesgo, lo hacen dentro de nuestra propia casa, ¿no? En sus propias habitaciones a través de estos dispositivos, ¿no? Esto es serio y creo que no es una batalla perdida, porque a veces decimos, ya estamos rebasados, utilizan el teléfono todos los días, no hay qué hacer, son las peleas de todos los días, cuánto tiempo utiliza el dispositivo, si un ratito más, y al final me rindo y lo dejo, y se convierte en niñera, ¿no? Como le hemos llamado. Pero yo no creo que esto esté perdido, yo creo que como mamás, papás, todavía podemos cambiar esta dinámica, poner reglas, establecer estos contratos y hacer un cambio si tenemos la voluntad de hacerlo. Definitivamente, no nos podemos dar por vencidos, eso es lo peor que podemos hacer. Totalmente de acuerdo. A ver, hay una serie de situaciones que se han registrado, que se han visibilizado recientemente en Hermosillo, que tienen que ver con la violencia en las escuelas, ¿sí? Pero no en las prepas, en las secundarias, ¿sí? Pleitos por fuera de las secundarias y no nada más entre niños, también entre niñas, ¿sí? Que era menos común antes. Eso junto con mencionamos ahorita, Michelle, los macheteritos. Estos chamaquitos que han aparecido por ahí, han estado deteniendo a algunos de ellos. En principio yo creo que apenas nos estamos dando cuenta de algo que tiene mucho tiempo sucediendo. ¿Sí? A lo mejor en algún momento alguien tomó un teléfono, documentó el hecho y lo puso en redes y nos dimos cuenta. Pero parece que esto tiene ya mucho tiempo sucediendo en las colonias más conflictivas,
en las colonias de la periferia de Hermosillo y yo creo que de muchas otras ciudades del estado de Sonora, aunque nos empezamos a dar cuenta aquí. Hay un análisis que han hecho ustedes, Michelle, sobre este tema, sobre el descontrol que hay ahí. Y luego, bueno, déjame agregar una cosa, salen estos chamaquitos ahí fotografiados, ¿no? Y luego sale que la mamá va a demandar a los que hayan publicado la foto de sus hijos, ¿sí? Entonces, si quieres saber por qué están así los chamacos, pues bueno, pues ahí está, ¿no? ¿Sí? La mamá está preocupada porque exhibieron al niño y no por el delincuente en el que se ha convertido su hijo. ¿Ustedes han estado alertando sobre esta situación? Sí, hemos estado publicando posicionamientos en colaboración con los comités ciudadanos de seguridad pública del Estado y de Hermosillo, porque creemos que sí se trata de un tema de normalización de la violencia, ¿no? Y de un abandono por parte de los padres, las autoridades de la familia hacia los hijos, ¿no? Creo que estamos muy desconectados de sus experiencias, de con quiénes se relacionan, con quiénes tienen contacto, cómo se comportan en el espacio escolar, en el espacio público, en las calles, en las tardes, cuando conviven con sus demás compañeros y amistades, ¿no? Y con quiénes se relacionan, ¿no? Y qué tipo de conversaciones tienen también, de qué hablan, qué escuchan, qué mensajes promueven entre ellos, ¿no? Esta desconexión que mucho tiene que ver como el tema de la tecnología digital y los términos y que ahora son propios de esta generación y que esta desconexión entre mamá, papá que no me comprende y el mismo periodo de la adolescencia que es complejo, pues también llevan a que resulten todo eso, ¿no? En problemas serios donde, sí, como comentas, adolescentes atacan a una adolescente más que termina en el hospital, este tema de macheteros, son formas graves de violencia y que no podríamos estarlas viendo como algo que sucede y nada más, ¿no? Sino que nos está hablando de una urgencia de abandono hacia los adolescentes y que debemos de voltear a ver. No nos queda otra situación más que estar atentos a ellos para protegerles y formarlos, porque es un abandono de formación de parte de sus autoridades definitivamente. Bien, a ver, Alejandro, déjame ir al corte y sigo contigo. Con todo gusto. Tenemos que detener, tenemos ahí delincuentes en potencia, están Así chiquitos, es. van a crecer y van a ir escalando el nivel de violencia de que sean capaces. Bien, si ahorita pueden apedrear un carro o pueden robarse algo de una tienda, a medida que vayan creciendo, van a ir escalando en su agresividad. Y de algún modo tenemos que detener esto porque entonces los índices delictivos jamás van a parar, jamás los vamos a poder disminuir porque como sociedad estamos produciendo, estamos incubando delincuentes constantemente. Ahí están guardados y van a salir un día a la calle esos delincuentes y se van a convertir en enemigos públicos. Vamos al corte y regresamos ahora hacia el bloque de cierre de este Perfiles y Perfilados. Decía yo que tenemos que parar, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero entre todos podemos, creo yo, saber o definir una ruta de cómo le podemos hacer para detener esto, porque estamos produciendo delincuentes, seguimos produciendo delincuentes en la sociedad, en las familias, ahora con lo que se consume en lo digital también. Entonces, tenemos que encontrar la manera de detener esto porque ahí están esos pequeños que si no los detenemos, si no los rescatamos junto con sus familias, porque parece que también son el problema, pues ahí tenemos a los futuros delincuentes, ¿no? Del orden que sea. Alejandro. Fíjate que yo he venido estudiando desde la llegada del COVID, 2020 hacia acá, un tema de comportamiento en la agresividad o la violencia digital, ¿no? Y se incrementó la violencia digital. A raíz de que prácticamente nos encerraron, porque es la palabra correcta, Sí. se derivaron una serie de conflictos que vienen del centro de la familia. ¿Por qué? Porque finalmente las expresiones corporales y verbales que se daban en casa, pues empezaron a manifestar ya de manera clara y precisa hacia afuera. Lo digo más claro, el lenguaje violento y el comportamiento violento, tanto física como digitalmente, se incrementó. Y esto también es parte del COVID. Es decir, estos son resultados que estamos viendo después de esa situación, de ese fenómeno social, de ese encierro que vivimos por años. De tal suerte, no es una justificación, sin embargo, conociendo, estamos viendo una consecuencia
pues también tendríamos que estarle dando visibilidad a un tema de salud mental. No todo, y voy a ser muy enfático, tengo muchísimos años trabajando en temas digitales, sin embargo, el tema fundamental aquí es del ser humano. Si le apuestas al ser humano no pierdes, si le apuestas a la tecnología, sí, me refiero a resolver el problema. Esto no es un problema que vas a resolver con tecnología. La violencia no se produce con el dispositivo móvil, es la persona la que lleva una conducta violenta. Y esa conducta violenta, obviamente, no quiero decir que la aprendió en casa. El tema es que como la haya aprendido, la aprendió y la está manifestando a través del uso de la tecnología. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Pues bueno, finalmente, recuerda que venimos de aquellos retos virales que se hacían y que obviamente al disminuir el comportamiento de estos niñas, niños y adolescentes que de alguna manera crecieron en ambientes un poco hostiles, pues están manifestando. Y también es la falta de reglas al interior del hogar. Sigo diciendo exactamente el mismo problema. A ver, si hacemos una pausa y vemos el COVID que llegó en 2020, saca cuentas y son los adolescentes que están entrando a secundaria. Y ellos son los que han estado manifestando este tipo de conductas. Yo lo veo seguido en las pláticas que doy en las secundarias. ¿Por qué? Porque son los que ya prácticamente se ha prohibido hasta el contacto entre los jóvenes. Es decir, no se pueden tocar. Eso es un tema que nos debe llamar mucho la atención. El tema del bullying se ha incrementado. El tema del bullying hacia afuera de la escuela se ha incrementado, porque las escuelas ya están teniendo reglas, pero hacia afuera no. ¿Qué nos dice eso como sociedad? Coincido contigo, Michelle, que es la falta de autoridad en nuestro hogar, porque es el núcleo familiar donde empezamos con estos temas, que está provocando que sea falta de autoridad de manera interior dentro del núcleo familiar, hacia afuera, tanto digital como en la sociedad, se va a ver actos violentos. Esto es un tema de violencia y hay que decirlo como tal. Bien, Michelle, en la parte del reporte, la parte del bullying, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que les aparece? Sí, en el bullying escolar no tenemos una estadística a nivel estatal, la hemos podido medir a nivel nacional, donde 1 de cada 4 adolescentes dijo ser víctima de bullying a nivel nacional. En nuestro estado hacen falta, y como en muchos otros, ¿no?, instrumentos de medición. Siempre hablamos de cómo hay ausencia de la opinión de los niños, de lo que están viviendo, especialmente en bullying. Cuando hablamos de este tema o cuando desarrollamos material preventivo, campañas, cómo recibimos comentarios de madres de familia diciendo, tuve que cambiar a mi hija de escuela, la situación es seria, es grave, y son muchas experiencias las que nos llegan, ¿no? Que claro que afectan su salud mental, su desarrollo. Estos son temas serios, pero yo no quisiera, porque veo que este programa habla mucho de las problemáticas, pero también no quisiera dejar de lado el reconocer a cada mamá y papá que se sienta a tener estas conversaciones, a fomentar confianza con sus hijos, a hablar de salud mental, atender las situaciones que viven en el espacio escolar, porque a veces creo que vamos contra un monstruo industrial, ¿no? La música, los mensajes de narcocultura, los corridos tumbados, las modas, las aspiraciones, las marcas, todo a través de TikTok, ¿no? Donde ellos sienten esta insuficiencia porque no están siendo influencers o creando contenido de este tipo, ¿no? Y si no lo hacen, no son parte ¿no?, de lo que ahora está de moda. Entonces, creo que esto implica hacer una reflexión como familias, como sociedad, como organizaciones, de fomentar estos contenidos otra vez, de traerlos otra vez a la unión, a la convivencia en casa, a la confianza, a enseñarles lo que realmente importa en la vida y ayudarles a crear un proyecto de vida, ¿no? Una ruta clara de lo que ellos quieren para sus vidas y también ayudarles a construir esos sueños. Creo que ibas a agregar algo. Curiosamente, coincido completamente, Michelle, porque los países más desarrollados son los que menos consumen Internet. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tenemos más actividades, es decir, más fútbol, más piano, más guitarra, más teatro, o sea, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Esto no es un tema de irnos a resolverlo al mundo digital, tenemos que irnos precisamente al mundo real. ¿Por qué? Porque realmente hoy en día los jóvenes creen que el mundo real y el mundo virtual no es lo mismo y que no les aplican las mismas leyes, ¿eh?
Si está prohibido en el mundo real, no, en el mundo virtual sí lo puedo hacer. Entonces, creo que a decirlo con toda claridad, y esto es una métrica muy clarita, los países más desarrollados, me refiero, puedo ponerte, por ejemplo, Corea del Sur, es el que menos internet consume per cápita, pero además es el país que mayor velocidad tiene per cápita. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Allá van a asociaciones de la sociedad civil, los padres empiezan siendo, y puedo citar algunos, Boy Scouts, Rotarios, Caguanis, Leones, sociedades organizadas, que puedo mencionar muchísimas que las hay aquí en Hermosillo, donde trabajamos por la comunidad. Ese es el trabajo que nos hace falta hoy en día. Ahí es donde debemos de trabajar. La fundación, lo que ustedes hacen, Michelle, fabuloso, muy plausible, pero son pocos los esfuerzos. Es decir, ¿cómo vamos a pasar esa estafeta a nuevas generaciones que estén verdaderamente preocupadas por la sociedad, no por mí? Estamos estructurados como sociedad, no Ese estamos es el caminando en punto. una misma dirección, es decir, hay esfuerzos muy valiosos desde la sociedad civil que se hacen para tener esto, pero no estamos, es pregunta, no es afirmación, no estamos estructurados como sociedad para enfrentar y caminar en una misma dirección, una misma estrategia. No, precisamente el trabajo de la Fundación es crear esta concientización, ¿no? Cada mes vamos abordando una problemática y centrándonos en ella. Nos toca estar en universidades platicando con jóvenes, ayudándoles a estructurar sus proyectos sociales, sus causas, a identificarlas y a motivarlos también, ¿no? Pero sí, cuando hablamos de todos estos temas que afectan a la niñez, necesitamos de una tarea en conjunto, ¿no? De una responsabilidad social compartida, asumida por todos los actores, no nada más las instituciones públicas, porque a ellos son contra los que vamos Sí. regularmente, ¿no? Claro que su papel es esencial en la oferta que tienen la infancia y la adolescencia aquí en nuestro estado, como medios de comunicación, en visibilizar estos temas, en abrir estos espacios para comentarlos y llegar a más familias, como maestros, como organizaciones de la sociedad civil. Creo que es una responsabilidad que no podemos abandonar, que debemos de ser sensibles, porque dicen, para criar a un niño se necesita de una aldea, ¿no? Necesitamos estar unidos y tomar conciencia de lo que implica que un niño viva violencia en su casa, de lo que implica que viva bullying en el espacio escolar, de cómo esto puede repercutir en su vida y en su salud emocional y en cómo él se percibe ante el mundo, ¿no? Creo que podemos cambiar las cosas si decidimos hacerlo. Esto es indispensable para poder ofrecerles a las niñas, niños y adolescentes que aquí en Sonora vivan seguros y protegidos. Me quedan 3 minutos, uno para cada uno y otro para mí para despedir el programa. Bien. Háblame en tu minuto también Sí. si hay incidencias de suicidio relacionadas con el Sí, bullying. de hecho, no necesariamente en el bullying, no tenemos ese dato desagregado a qué se debe, ¿no? Pero de 2015 a 2024 se registraron 135 casos de menores de 10 a 17 años que decidieron terminar con su vida. El tema de suicidio es algo fuerte, es la forma más grave donde ya la salud mental está en su máximo Está muy tope. comprometida. Es algo serio, y nada más quisiera invitarles a que consulten este informe. Lo hacemos para la sociedad, es totalmente gratuito, lo encuentran en Fundación Nueva Generación Sonora, en nuestras redes sociales, es disponible para ustedes y reúne todos los indicadores relacionados con la población menor de edad aquí en nuestro estado. Alejandro, tu comentario final. Participemos en la sociedad civil organizada, es muy importante. Tenemos que trabajar en conjunto para que los esfuerzos que hacen la fundación en la que está Michelle se pueda pasar la estafeta. No solamente basta con organizar toda esta información y ponerla disponible a la ciudadanía, se requieren más manos para que se visualice más. Necesitamos más gente que esté trabajando hombro con hombro para no solo visualizar la problemática, sino para llegar a todas esas familias que hace falta que se les diga el cómo. Así El es. qué de alguna manera lo están recibiendo y lo están percibiendo y lo están intuyendo. Hay un problema, pero no sabemos cómo arreglarlo. Ahí es donde creo que debemos de trabajar todos, sociedad civil organizada, gobierno, medios de comunicación y definitivamente todos los profesionistas que nos dedicamos a esto. Bien, les agradezco mucho a los dos. Miren, nada más un comentario final de mi parte. Este programa puede haberles parecido a algunos de ustedes un poco catastrófico y pesimista,
El propósito es justamente entender o visibilizar que tenemos un problema. ¿Sí? Si usted, papá, mamá, está tomando cartas en el asunto, pues obviamente este programa no era para usted. Si usted ya está tomando cartas en el asunto de las recomendaciones que han hecho aquí nuestros invitados. Pero como sociedad no estamos tomando cartas en el asunto todavía. Hay esfuerzos, sí, son valiosos, sí. Hay papás, mamás comprometidos, sin duda, son muchísimos, muchísimos. Si no, esto fuera peor. Pero de algún modo hay que poner esto sobre la mesa, hay que hablarlo así, sonó crudo a veces lo que se dijo aquí, pero bueno, si no, entonces, si no reconocemos que tenemos un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Se empieza por reconocer que lo tenemos. Michelle, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que te vaya muy, muy bien, como siempre. Alejandro, que te vaya Sergio, bien. Les agradezco mucho a los encantado, dos y Michelle. gracias a Un ustedes. placer. Acá nos reencontramos el próximo jueves a las 9 en Perfiles y Perfilados por Telemax.